La Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona le ofrece la presente grabación por gentileza de don José Grau y de su esposa doña María Beltrán. Le invitamos a visitar también la página web josegrau.es. Deseamos que Dios le bendiga. El primer día considerábamos qué es la teología de la liberación. El segundo, hicimos un análisis crítico de la teología de la liberación. Y hoy intentaremos responder alguna cosa acerca del interrogante que se nos plantea. ¿Existen alternativas bíblicas a la teología de la liberación? Y voy a empezar con las palabras últimas, con el final de lo que estábamos estudiando y viendo el último día, en el cual, después de hacer el análisis, de trazar una lista de nuestras objeciones bíblicas, no nuestras objeciones, sino las objeciones de la palabra de Dios a este experimento teológico y también revolucionario hasta cierto punto, nosotros entonces, recuerdo que en el último día decíamos: cuidado, hermanos, que no estemos hurgando en la paja del ojo ajeno y no echemos de ver la viga que está en nuestros ojos, porque podríamos todavía criticar muchas cosas más de la teología de la liberación. En realidad, cuanto más uno penetra en ella, ahonda y estudia, se da cuenta de cuán antibíblica es, a pesar del número de textos de la Biblia que se citan. Pero hemos de reconocer que no es suficientemente la crítica del sistema que tenemos que emprender. No solamente hemos de señalar lo negativo, también el otro día estábamos considerando los aspectos que son positivos, y sobre todas las cosas el hecho de que la teología de la liberación constituye un reto para nosotros y para cualquier cristiano que se toma en serio su fe. Porque a menudo es ese tipo de teología, de pensamiento, que señala algunos de nuestros puntos débiles u olvidados. En la historia de la Iglesia lo vemos muy a menudo, que a veces grandes errores han sido las grandes oportunidades de Dios para hacer volver a la Iglesia a recordarle aspectos que tenía olvidados. Esto ya se vio incluso en las controversias desde los primeros siglos, acerca de las grandes cuestiones relativas a la divinidad de Cristo, a la personalidad del Espíritu Santo y tantas más. Salían los herejes y ellos constituían el reto que obligaba a la Iglesia a ahondar en la palabra de Dios y dar una respuesta, una alternativa verdaderamente bíblica. Por esto, repito, a menudo la teología de la liberación señala algunos de nuestros puntos más débiles. Y nuestra respuesta no debe ser solo criticar sin más, sino hacer un esfuerzo por la gracia de Dios para producir algo mejor. Para producir algo mejor en los dos sentidos: en la reflexión de la palabra, y luego en la acción que tiene que surgir de la reflexión, para poder dar algo más bíblico, también más actual, más adecuado, más relevante, de acuerdo con las necesidades del hombre. De la teología de la liberación podemos aprender que la salvación no se realiza en un vacío, que las almas que se entregan a Cristo son seres de carne y hueso, y que Cristo les ama, y por consiguiente se espera que los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, también les amen. De la teología de la liberación hemos aprendido que hay pecado estructural juntamente con el pecado individual, y que es una falsa espiritualidad la que lo reduce todo al pecado meramente individual y quiere olvidar estructuras que realmente están carcomidas por el pecado. Y vemos que no podemos separar tan tajantemente la salvación nuestra como seres humanos de la salvación del mundo, de los planes de Dios que tiene para este mundo. Por supuesto, no os hagáis ilusiones, yo no puedo ofrecer ahora toda una teología bíblica de la liberación, ni en 3/4 de hora, ni creo que en semanas lo podríamos hacer. Pero sí que podemos empezar a trazar unas pautas
a introducirnos por los caminos de la Escritura y ver cuáles son las bases de lo que debería ser nuestra alternativa, nuestra respuesta. Dios, leemos en las cartas apostólicas, que tiene un propósito: salvarnos. Es verdad, a cada uno de nosotros, personalmente, individualmente. Pero este no es el único propósito que tiene Dios, porque en Efesios 1:10 y Colosenses 1:20, dos versículos que juntamente con su contexto he estado estudiando y reflexionando mucho estos días, y me digo a mí mismo, pero ¿cómo es posible que a veces limitemos tanto la salvación y la redención? ¿Cómo es posible que nosotros nos atrevamos a empequeñecer el Evangelio, empequeñecer a Dios, empequeñecer la salvación? Dice que el propósito de Dios es reconciliar todas las cosas, no algunas, todas las cosas, en Cristo. Y por si hubiera dudas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que Cristo es, por decirlo de alguna manera, el agente divino de la reconciliación universal. Si a esto le añadimos la doctrina de la resurrección, la doctrina de los cielos nuevos, la tierra nueva, vemos que realmente Dios quiere salvarlo todo, redimirlo todo. Cuidado, no estoy hablando de universalismo. Me parece que los que me escucharon estos 2 días se acordarán de la crítica que hice del universalismo. No significa esto que todos a la postre van a ser salvos. Pero sí significa que Dios es el que va a tener la última palabra en los destinos de la humanidad y que Dios está dispuesto a salvarnos completamente, individual y también colectivamente. Y surgen toda una serie de realidades. El Evangelio que se dirige al hombre total, que quiere salvar todas sus dimensiones. Nosotros empeñados en salvar solo el espíritu. Y Dios empeñado en salvar el alma, que significa vida. Vida. No una parte del ser humano, sino la totalidad del ser humano. Y Dios que quiere salvar el cuerpo. Y para esta resurrección, por cierto, entre paréntesis, hay algunos cristianos que yo no sé qué hacen con la doctrina de la resurrección. Yo no sé en dónde la colocan. Porque toda su perspectiva del futuro es espiritista, no corresponde a la Biblia, en la cual hay resurrección de los cuerpos. Y hay una tierra nueva y un cielo nuevo. Un evangelio que proclama una salvación total. Y una salvación que empieza ya ahora, aquí. Eso lo decimos continuamente. Si aceptas a Jesús como tu Salvador, eres salvo ya ahora. Tienes paz ya ahora. Tienes la seguridad de tu salvación ya ahora. O sea que gozas y estás sentado espiritualmente en lugares celestiales, juntamente con Cristo. De manera que es una salvación total en su dimensión geográfica y temporal. Quiere abarcar la totalidad del hombre, salvándolo totalmente. Es una fe personal, no individualista. Personal en el sentido de que cada uno nos salvamos personalmente. Y en el momento de la salvación estamos solos. Pero justo en el instante mismo en que Cristo nos acaba de salvar, ya no estamos solos. Y quien piense que esté solo es que no ha entendido nada del Evangelio. Porque yo me salvo solo, pero no me salvo solamente yo, sino que me salvo con otros. Y todos tenemos que estar juntos. Y surge la doctrina del pueblo de Dios, la asamblea, la iglesia, la comunión de los redimidos. Y viene luego la doctrina del reino, por si todavía no habíamos entendido el elemento colectivo. Reino, una comunidad, un reino con un rey y con unos súbditos. Un reino que es justamente la meta de esta reconciliación de todas las cosas, en que la Sión de arriba se unirá con la Sión de abajo, y por fin reinará la justicia, y Cristo será reconocido y adorado y aclamado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que ahora tiene que ser en la Iglesia, entonces será a nivel universal. Para que Cristo sea todo en todos, como dice el apóstol. Reino, comunidad, comunión, justicia. Hágase tu voluntad, nos enseñó a orar Jesús. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Cierto, nosotros por nuestro esfuerzo no vamos a conseguir nunca instaurar el reino de Dios. Pero sí que es nuestro deber anticipar las virtudes del reino de Dios, las actitudes
la conducta, la moral, la lucha incluso. Y no hay que ser tan tímido, ni tener tanto miedo, de pensar que cuando se lucha por la justicia, pues es que queremos hacer el papel de Dios anticipando el reino. Pues sí, tenemos que anticiparlo en la medida de lo posible, por la gracia, por el Espíritu, por la palabra de Dios, aunque sabiendo que siempre hay un más, que es el final cuando Cristo instaure en perfección su soberanía. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, y añade, venga a tu reino. Va unido. Muy a menudo hemos interpretado las palabras como diciendo, ven Señor en tu segunda venida. Y esto lo incluye, pero no lo agota. Venga a tu reino significa que tu voluntad sea hecha ya ahora, que ya ahora Cristo sea Rey, y que por nosotros lo pueda ser en más áreas y en más extensión. Y luego, si vemos toda esta perspectiva, nos damos cuenta pues de que cuando hay pueblos que sufren, cuando hay necesidades, cuando hay hambre, el cristiano no puede decir, yo ya soy salvo, yo me lavo las manos, me encierro, espero que venga el Señor, que me llame por la muerte o por su venida, esto no atañe conmigo, esto es del mundo, estos desgraciados, que se las arreglen como puedan. Creo que esto no es lo cristiano. Y eso no lo digo yo, sino que en palabras muy solemnes, cuando Cristo describe el juicio final, Mateo 25, a partir del versículo 31, nos damos cuenta de que Cristo pasa examen y emite su juicio, no en virtud de las veces que nosotros hayamos dicho, Señor, Señor, o de las largas oraciones que hayamos hecho, o de los aleluyas que hayamos entonado, sino por la fidelidad que hayamos mostrado en dar de comer a los hambrientos, de beber a los sedientos, de acoger al forastero, de vestir al desnudo, de visitar a los enfermos, a los presos, etcétera, 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 etcétera. Es decir, una serie de actitudes que tienen una dimensión colectiva y que vienen a probar la realidad de nuestra fe. Mateo 25, 31 hasta el 46. ¿Y por qué es así? Pues tiene que ser así, por una razón muy sencilla. Tal como aprendemos ya al comienzo de los Evangelios, Lucas 4, 18, el reino que viene con el Rey, que viene con Cristo, la era mesiánica, de la cual habían estado hablando los profetas constantemente, y que los apóstoles tienen conciencia que se cumple con la venida de Cristo, que empieza a cumplirse, es una era mesiánica que se caracteriza por toda esta serie de obras de amor, de bondad, de ayuda, de compañerismo. Juan el Bautista duda, ¿eres tú el Mesías? Y envía desde la cárcel a sus discípulos a que se le pregunte. Y la respuesta que da Cristo es la respuesta en términos de que el reino ha llegado porque hay ya una nueva dinámica histórica que se preocupa de los enfermos, de los pobres, de los marginados, de los humillados, de los explotados. Y como que hay esta dinámica, dice Cristo, decirle a Juan el Bautista que el reino ha llegado y que está con el Rey y con este espíritu. Vemos pues que podríamos dar una gran cantidad de doctrinas escriturísticas, bíblicas, el Evangelio, la fe, el reino, la esperanza escatológica, las condiciones en que vamos a ser juzgados, y veríamos que hay base más que suficiente, base que nos exige a nosotros elaborar una teología de la liberación. ¿Qué ocurre, pues? Que el cristianismo evangélico en los últimos años meta tan poco ruido quiero decir, en el sentido de ofrecer alternativas, de dar un consuelo, de poder zarzar como una bandera de esperanza. Quizá antes de contestar, vamos a hacer un poco de historia, muy rápido, intentaré no aburriros.
Pero la verdad, y en eso concuerda la mayoría de historiadores y sociólogos, es que el cristianismo evangélico ha dejado de meter ruido en el plano social, en la sociedad, hace unos 70, 80 años. Porque hace 70, 80 años metía mucho ruido. ¿Qué ha pasado? Los historiadores nos cuentan de unos tiempos, antaño, en que ser evangélico era sinónimo de estar comprometido con la transformación social. Y no voy a remontarme a los tiempos del siglo XVI, cuando la Inquisición española perseguía a luteranos y a calvinistas y a toda clase de protestante, no solamente porque eran herejes, sino porque constituían un peligro para los poderes constituidos de entonces. Eran un peligro también político y social. Exactamente como los cristianos, que se negaban a quemar incienso en la estatua del emperador romano, constituían un peligro para el Estado romano endiosado. Un historiador tan importante como Jaime Vicens Vives, de aquí, era un hombre que enseñó en la Universidad de Barcelona durante muchos años, reconocido como uno de los mejores historiadores, dice: es un hecho que en el siglo XVI y en el XVII la fe reformada fue uno de los motivos que impulsaron la democracia en Europa y en el resto del mundo. Pero en fin, no nos alejemos tan lejos. Vayamos al siglo XVIII. Los pietistas alemanes, que es el siglo en que empiezan, fundaron orfanatos y otras instituciones en que los pobres aprendían oficios con los que poder atenderse y ganar la vida. Escuelas en las que hijos de campesinos, gente que estaban en la miseria, podían aprender oficios y toda clase de habilidades y así salir del estado en que se encontraban. En el mundo de habla inglesa, los siglos XVIII y el XIX, se lleva a cabo una gran campaña en favor de la abolición de la esclavitud. Y sabemos de nombres ilustres, Wilberforce, Newton y muchos más, que lucharon por la abolición de la esclavitud. Y eran cristianos evangélicos. Y hasta tal punto ello es evidente que en una serie de televisión, no sé si algunos la han visto, que hablaba de la historia de la esclavitud, pues aparecían en dos de los episodios, aparecían bien claramente y retratados con mucha honestidad tanto Wilberforce como Newton. Y a pesar de ser una serie que era realizada por personas no creyentes, reconocían que era la fe evangélica de esta gente la que les impulsaba, les movía a todo el trabajo. Las escuelas dominicales fueron un factor determinante contra la lucha contra el analfabetismo, la delincuencia. Incluso en Asia, hombres como Sadhu Sundar Singh en la India, otros en el Japón, organizaban cooperativas en las cuales se daban al estudio de la Biblia y también a enseñarles la manera de trabajar por ellos mismos el campo para intentar de que su situación social fuera más y mejor. Bien, el compromiso social de los evangélicos a través de la historia podríamos dar muchísimos ejemplos. En los grandes avivamientos del siglo XVIII destacan los historiadores tres aspectos. Primero, un gran énfasis en la fe personal, una actitud crítica contra los poderes establecidos en todo lo que tenían de injustos, una crítica respetuosa, eso sí, no de signo iconoclasta o revolucionario, sino respetuosa, pero crítica al fin y al cabo, de los poderes establecidos. Y en tercer lugar, como consecuencia de los dos puntos, el énfasis en la fe, la crítica del poder establecido, había un tercer elemento que era un anhelo de reforma en la Iglesia y en la sociedad. Y entonces tenemos que tanto el pietismo alemán como el metodismo inglés y otras expresiones del cristianismo evangélico, con hombres como el conde de Zinzendorf en los países de habla alemana, Wesley y Whitefield en Inglaterra y en Estados Unidos, eran grandes evangelistas y grandes impulsores de reformas sociales. Hombres que se preocupaban por el estado de la sociedad. Hombres que iban a evangelizar y salvaban almas, pero salvaban almas para darles un sentido a su vida, en tanto que ellos tenían que ser sal y luz.
y todo el mundo, al menos los que están un poco enterados de la historia, saben la bendición que fueron para sus pueblos estas gentes. Pero ¿qué ocurre después de 1865? Y sobre todo después en que se pasa del siglo XIX al XX. Hay un cambio de actitud. Se produce un cambio. Aquel elemento de la experiencia de la conversión individual se convierte en individualismo y se rompe un equilibrio que era constante en los siglos XVIII y el XIX. Había dos grandes principios en los siglos XVIII y el XIX. Por un lado, separación del mundo. La gente que se convertía, los cristianos, sabían que tenían que separarse del mundo, pero al mismo tiempo tenían que transformar el mundo. La paradoja del Evangelio. No sois del mundo, pero estáis en el mundo. Separación y transformación. Esto les daba equilibrio. Esto les daba el equilibrio. Porque el primer principio, la separación, era una reacción contra la mundanalidad de las grandes iglesias históricas, tanto la católica como de los protestantes. El cristianismo evangélico luchaba, por cierto, en aquella época, para lograr la separación absoluta entre iglesia y Estado. Pero empezó a triunfar un principio de que la separación entre iglesia y Estado significaba también separación del cristiano y la cultura, separación del cristiano y sus intereses en la sociedad, en todas las responsabilidades colectivas. ¿Qué pasaba? Pues que se estaba privatizando la fe, se estaba individualizando la fe. Entonces, el otro principio, la transformación, que significaba el compromiso con la reforma de la sociedad, esto se iba olvidando. Esto que estaba muy presente en los siglos anteriores. Un ejemplo en concreto de un hombre, de un evangelista americano. Bueno, el nombre no va a decirle nada a nadie, a mí mismo no me dijo nada, hasta que lo encontré en un libro de historia. Se llamaba Lyman Beecher, pero parece ser que en el siglo XIX, en 1820, era un gran evangelista en Estados Unidos, en 1820. Y este gran evangelista tenía un programa que era el siguiente, de 3 puntos. Primero, la iglesia tiene que predicar el evangelio. Esto para él estaba muy claro, hay que predicar el evangelio, pero el evangelio en todas sus dimensiones. Y decía, cuando esto ocurra, cuando el evangelio se predique en todas sus dimensiones, traerá cambios en la sociedad, a través de vidas cambiadas. En segundo lugar, impulsó la creación de sociedades especiales, con el objeto de alcanzar ciertos objetivos bien definidos. En aquella época, en 1820 en América, uno de los objetivos era la abolición de la esclavitud y la reinserción de los negros en la sociedad. En tercer lugar, los cristianos regenerados y que tengan capacidades y vocación para ello deben introducirse en la abogacía, en la política, en el arte, en la universidad, en las academias, en los hospitales, en todas partes, para ser sal y luz en todos estos sitios. Y particularmente aquellos que por su vocación alcancen hasta el Parlamento, entonces allí tienen que luchar para impulsar leyes más justas, leyes más de conformidad con la palabra de Dios. O sea que podéis ver que era toda una estrategia en la cual empezaba la predicación del Evangelio y el objetivo último era la transformación más justa de la sociedad. Y eso no tiene que ver nada con esta herejía del Evangelio social o el Evangelio horizontal. Eran hombres 100% evangélicos, más evangélicos que nosotros, creo. Desgraciadamente, vinieron luego los años de la Guerra Civil Americana y parece ser que todo esto se fue al suelo y se olvidó. Y tenemos que en lugar de este sentimiento de renovación de la sociedad, aparece el pietismo en su expresión ya última, en sus últimas etapas, que no deja de ser una corrupción y que podríamos denominar como quietismo, el quietismo, la huida. Y por eso nos encontramos que frente a la teología de la liberación, a veces no tenemos nada más que ofrecer que la teología de la inhibición. Pero esa no es la teología bíblica. Y de ahí que surjan voces, más y más, en el campo evangélico, en los últimos años,
Esto se vio muy claro, pongo por ejemplo, por caso, en el Congreso de Evangelización de Ámsterdam hace 10 años. Os recomiendo que leáis el último número de Andamio, en el cual hay una buena historia de toda esta evolución histórica en los últimos siglos de los cristianos en cuanto a su relación con la sociedad, con la cultura, con el Estado. Ahora, llamó la atención hace 10 años, yo me encontraba allí, no solamente es porque lo he leído, yo estaba en Ámsterdam, y en el Congreso de Evangelización en Ámsterdam fue un gozo escuchar voces hispanoamericanas que decían: hemos de volver a la tradición realmente nuestra, porque esta inhibición, esa teología de la inhibición, no, ellos no hablaban así, pero venían a decir esto mismo, esta teología de la inhibición, en primer lugar, no es bíblica, en segundo lugar, es casi una vergüenza, y en tercer lugar, no responde a las necesidades de estos países. Y últimamente se ha visto cómo muchos evangélicos, en muchos lugares, están intentando volver a ese tiempo en que el Evangelio era total, era radical, intentaba ser un vehículo para que los cristianos podamos realmente iluminar y ser sal y luz. Quizá para hacer un resumen, para que tengáis ideas un poco más claras dentro del desorden en que os he dado estos apuntes, vamos a pensar en algunos aspectos que son la causa de que se haya abandonado esta fe más integral, más bíblica, más histórica también, de acuerdo con el protestantismo histórico, y es, en primer lugar, el individualismo. El individualismo creo que es una de las grandes herejías. Y siempre recuerdo y digo que no hemos de confundir personalismo con individualismo. La fe es personal, no es individualista. Personal sí, individualista no. Ese individualismo que es un problema ya en la vida de la Iglesia en muchas ocasiones, a causa justamente de que cada uno pues tira por su cuenta, ¿no? Por su lado. El individualismo. En segundo lugar, el quietismo, en parte fruto de un pietismo en su última etapa de corrupción ya. Quietismo, inhibirse. Un escapismo que, al decirle al cristiano que ha de estar separado del mundo, hace el razonamiento siguiente: el mundo está perdido, no durará mucho, ¿por qué perder el tiempo con parches? Si a ello se le añade una escatología futurista, basada en una doctrina equivocada del reino de Dios, que solo ve el aspecto futuro del reino, y no ve el ya ha llegado el reino, sino solamente ve todavía no ha llegado. Entonces, roto este equilibrio, en que todo se espera para el futuro, pues no nos extrañe que la conjunción de los factores arrojan el resultado de que no haya una preocupación ni por la renovación, ni por la reforma, ni por el aviamiento, ni por nada. Simplemente salvar unas cuantas almas individuales porque el Señor está cerca. Y eso es una visión completamente equivocada. Aunque el Señor esté cerca, aunque hubiera de venir mañana por la mañana, nosotros debemos estar haciendo lo que tenemos que hacer, y es evangelizar y ser de bendición, y dar un vaso de agua que tiene sed y un plato que tiene hambre, aunque sabemos que Cristo venga mañana por la mañana. Hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, no por el resultado, los resultados únicamente, o las posibilidades. El viernes, como algunos ya sabéis, teníamos una conferencia sobre ese tema en la calle Aragón, organizado por el CEP, y estuvimos resumiendo mucho más de lo que lo estoy haciendo aquí, el tema de las 3 conferencias que hemos dado. Y también terminé con unas reflexiones que yo titulo Conclusión y Contrición. Contrición, porque creo que no solamente tenemos que hacer la crítica, sino que tenemos que arrepentirnos y hacer una revisión. Y recuerdo que al término de la conferencia, cuando ya salíamos del local, del templo de la calle Aragón, viene un hermano muy sencillo y me dice: oiga, el Señor está cerca.
El mundo se va a perder. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el mundo? Pero qué complicaciones. No, hermano, usted se complica mucho la vida. Porque estaba insistiendo que tenemos que elaborar una teología política para saber cómo actuar políticamente. Y una teología del trabajo para saber cómo tenemos que ir al trabajo en tanto que cristianos. Y una teología de las realidades seculares. No. El mundo se acaba. Esta gente está perdida. Que se pierdan, que se acaben de perder. Nosotros no tenemos que hacer nada. Bueno, aquello a mí me aterrorizó, os lo digo. Porque ya no el aspecto de doctrina, porque se puede hablar así debido a los grandes errores escatológicos, soteriológicos, es decir, sobre la segunda venida, sobre la doctrina del reino, sobre la fe, sobre el evangelio. Pero eso ya no era lo que más me inquietaba. Era un hermano, además, muy sencillo. Lo que más me inquieta y me preocupa es lo que refleja del talante moral de esta actitud. El talante moral y espiritual. Este gran siervo de Dios que acaba de dejarnos, Francis Schaeffer, decía en uno de sus libros: la Iglesia hoy necesita desesperadamente un avivamiento, una renovación, una reforma. El avivamiento para encender los corazones, la reforma para iluminar las mentes y la renovación para ser de bendición al mundo. Y Schaeffer creía, como yo, que Cristo puede volver inmediatamente, pero que hasta que no venga tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer, sea cual sea la respuesta. El duque de Edimburgo estuvo en España hace unos días y leí en la prensa que había venido para un congreso ecológico, y un periodista va y le pregunta: ¿pero usted cree que estos esfuerzos ecológicos van a conseguir algo? Y el duque de Edimburgo le contestó: yo no sé si van a conseguir algo o no, pero lo que sí creo que es que aunque supiéramos que no van a conseguir nada, nosotros tenemos que luchar por esto porque esto es justo. Y él hablaba solo de ecología, de algo a nivel meramente humano, algo que tiene que ver con la salvación de esta tierra. Pero estimo que tenía la actitud adecuada. Bien, afortunadamente estamos asistiendo a lo que se llama el cambio del cambio. Un hermano inglés, Andrés Kirk, ha dicho que estamos asistiendo hoy al cambio del cambio. Me explicaré. El cambio que se produjo hace unos 100 años está empezando a cambiar. Y las mentes más inquietas y los espíritus que ven más intensamente la palabra de Dios están orando para que se produzca este cambio de perspectivas. Y será entonces cuando vamos a tener una teología de la liberación bíblica. Y no vamos a contestar con las inhibiciones, como el caso que os he dicho de este hermano, pero que por desgracia no es único, porque abundan muchos como él. Entonces podremos dar respuesta a la teología de la liberación, por ejemplo, como lo hace un hermano nuestro, un hermano de Sudamérica, del Perú, se llama Arana, Pedro Arana, algunos que están aquí lo conocen, y él contesta a la teología de la liberación. Lo que la Iglesia evangélica debe hacer en la sociedad hispanoamericana no se lo ha de decir esta, ni el compromiso ideológico de sus miembros, ni el éxito numérico de sus actividades, sino el Dios vivo y soberano a través de su palabra. Nuestro punto de partida para hablar de ética cristiana es la revelación de Dios, la palabra de Dios en tinta, la Escritura, la Biblia, y la palabra de Dios en carne, Jesucristo, de quien la primera da testimonio juntamente con el Espíritu Santo. Esta afirmación de la revelación objetiva es necesaria. Es necesaria porque nos librará del experimentalismo en sus dos versiones. El aspecto subjetivo, que reduce todo el compromiso con Cristo a arranques emocionales y vuelos místicos, pero sin ningún servicio al prójimo, y el objetivo o materialista, que quiere hacer de la situación histórica y la acción en ella el caldo de cultivo de la reflexión teológica, que es lo que hace la teología de la liberación. Yo creo que en este examen que estamos haciendo de la teología de la liberación
no se puede concluir si no es con un sincero deseo de dar alternativas, de ahondar en la palabra de Dios, porque al fin y al cabo, sin ir a meternos en muchas honduras, basta leer textos tan sencillos como la Carta a Santiago, que me parece que está al alcance de todas las inteligencias, para darnos cuenta de nuestras responsabilidades. Si nosotros leemos la Carta a Santiago, que sabéis que trata del problema de la fe y las obras, podéis ver que cuando el autor de esta carta ofrece ejemplos de las obras que evidencian la fe auténtica, toma siempre ejemplos de la ética colectiva, no individual. No sé si os habéis dado cuenta de ello. Está discutiendo la fe y las obras. La fe sin obras es muerta. La fe tiene que obrar por el amor. La fe se demuestra. Solo la fe salva, es verdad, pero la fe que salva nunca va sola. Solo la fe salva, pero la fe que salva nunca va sola. Siempre luego tiene acompañantes, tiene consecuencias. Y dice, entonces allí, por ejemplo, en el capítulo 2, que nuestras obras serán expresión de fe, en primer lugar, en el ámbito de la Iglesia. Capítulo 2, Santiago 2, versículos 1 al 4, en el ámbito de la Iglesia. En segundo lugar, las obras serán expresión de nuestra fe en el ámbito de la relación entre los cristianos adinerados y los más humildes, porque el Evangelio rompe todas las divisiones, todas las discriminaciones, y consigue la reconciliación de todas las clases. Y luego, en el capítulo 5, inmenso, ese capítulo que he salido antes, en el cual vemos cómo se nos dice que tenemos que tomar la actitud de los profetas de Israel. No hay tiempo para hacer el comentario de este capítulo, pero yo desearía señalar simplemente dos cosas. Que se nos dice que tenemos que ser como el campesino y como los profetas. Si os fijáis, se nos exhorta a que tomemos estos dos ejemplos. Y se nos dice, el campesino tiene paciencia. La paciencia significa que, contrariamente a la teología de la liberación, el cristiano no debe recurrir a métodos anticristianos para la lucha por la justicia. Contrariamente a la teología de la liberación, nosotros creemos en la providencia de Dios y creemos que Dios abre caminos. Y si sus hijos se empeñan en una lucha justa, Dios va a ofrecer todas las salidas. Contrariamente a la teología de la liberación, nosotros no vamos a animar a nadie a que tome las armas, o que sea un mal educado, o que sus críticas las haga sin respeto, porque eso no es cristiano. Y tenemos que tener paciencia, como campesino que espera. El campesino espera. Pero cuidado, el campesino no solo espera, porque hay una lectura unilateral de Santiago. Y Santiago dice dos cosas, no una. Dice paciencia, pero ¿qué dice más? Sí, aguarda el tiempo de la lluvia. Pero el campesino, quizá nosotros, los habitantes de la ciudad, hemos olvidado mucho lo que significa ser campesino. El campesino espera, pero no espera sentado. El campesino trabaja la tierra, prepara la tierra, hace algo, y mucho que hace. Por un lado sabe que él no puede hacerle todo, de ahí la necesidad de la paciencia, de ahí la necesidad de esperar que Dios obre y no tomar las medidas súbitas o precipitadas o impropias del creyente. Pero por otro lado él tiene que hacer su parte, y su parte significa el trabajo constante a que somete la tierra para que cuando vengan las estaciones de la lluvia, pues todo esté a punto. Él también ha hecho su parte. Bien, este es un ejemplo, el ejemplo del campesino, los campesinos. Pero el otro ejemplo dice, contemplad la paciencia de los profetas de Israel. Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de lo que hicieron los profetas. Los profetas fueron una denuncia constante. Pero no una denuncia en nombre de ningún partido, de ningún líder humano, de ninguna idolatría humana, sino en el nombre de Dios, porque decían ellos, el que ofende al pobre, el que ofende al necesitado, me ofende a mí, ofende a Dios. Ya no se trataba tanto de una cuestión de justicia humana, sino algo que emplazaba a las gentes delante del trono de Dios. Y por ahí se abría la palabra de Dios y se les comunicaba el perdón también si se arrepentían. O sea que en Santiago está muy claro, igual que en Amós y en otros textos, se nos invita
a la paciencia, por un lado, porque el reino todavía está en el futuro, pero se nos invita a trabajar porque ya ha llegado la anticipación del reino con las bendiciones del Evangelio, y por consiguiente tenemos que empezar ya a trabajar, a preparar la tierra, como el campesino, y hacer las denuncias y la enseñanza como los profetas de Israel. Porque la fe bíblica no es nunca el mero sentimiento a verdades teóricas. La fe se expresa siempre en obediencia, en detalles concretos y pequeños, no solamente en los grandes ideales. Se expresa cuando yo estoy muy cansado y voy en el metro y tengo ganas de sentarme y veo una persona que lo necesita más que yo y no me siento. Esto ya es el Evangelio. Y aquí pues ya hasta esperar la justicia en el que va a llenar toda la tierra, como dice el apóstol Pedro. En aquel día que estamos esperando, cuando los cielos nuevos y la tierra nueva van a contemplar una humanidad llena de justicia. Bien, hermanos, así un poco, de manera muy rápida, muy resumida, siendo consciente de que hay muchas cuestiones implicadas, de manera especial la elaboración de una doctrina bíblica de las realidades seculares, de la relación Iglesia-mundo, Iglesia, la sociedad, Iglesia, la política, etcétera. Pero yo pienso que tenemos que tener ideas más claras para que cuando vienen las avalanchas de doctrinas raras, cuando vienen las corrientes de pensamiento, no nos encuentren a merced de cualquier viento. Una de las cosas más tristes, yo creo, que han sucedido en los últimos años es que cuando en el año 75 vino el cambio de sistema político en España, los evangélicos en general no teníamos muy claro todo ese conjunto de realidades y nos pilló desprevenidos, sin teología de las realidades seculares. Acostumbrados a vivir encerrados en el gueto, habíamos convertido la necesidad en una virtud, la necesidad de estar encobados como si aquello fuera una virtud, y nos olvidábamos de que aquello era provisional. Vinieron los tiempos de la libertad, se abren las puertas, la gente nos pregunta, muy pronto vamos a ir a la televisión, me han dicho, y en fin, todo eso implica una gran responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ofrecer una teología de la inhibición, de un capilismo estrecho e individualista, o vamos a ofrecer toda la universalidad de todo el consejo de Dios, de un cristianismo integral que se vive en la plenitud y en todas las facetas de la existencia? El trabajo que hacer y la reflexión es larga, pero yo creo que Dios quiere despertarnos, como está despertando a tantos y tantos hermanos en otras partes del mundo, para que realmente el cristianismo evangélico vuelva a ser una fuerza, vuelva a ser un foco radiante de luz, y que, como en el pasado, tuvo influencias en la sociedad, salvando almas, salvando vidas y también restaurando pueblos. Que esto ojalá volviera a ser posible en el futuro, hasta que Cristo vuelva. Bien, yo he terminado, pero no he terminado completamente. Luego hay una serie de cuestiones que se me han hecho unas preguntas por escrito, y luego vamos a contestarlas. Pero os voy a contestar aquí abajo, porque al mismo tiempo vamos a ofrecer oportunidad por si alguien de viva voz no ha tenido tiempo de escribir y quiere formular sus preguntas ahora, esta tarde.